Bueno, bytecoding es un concepto que nace hace un año más o menos y al final, igual que todos los LLMs al final tienen texto, lo que nos expulsan es texto, pues ellos también, el LLM lo que puede hacer es código de Python, de JavaScript, de React, y además son muy buenos haciendo código, sobre todo Claude y también ChatGPT. Todo este código lo que ha hecho es revolucionar el mundo de la informática. Los programadores es a los que más les ha afectado al final porque pueden hacer mucho código en poco tiempo. Algo que hace un año yo recuerdo que amigos programadores les comentaba y decían, no, esto es imposible, ¿no? Y ahora la mayoría de ellos están programando con IA y lo que están haciendo es al final generar ese código con IA y supervisando ese código. Y claro, el mayor de los mortales dicen, yo también puedo programar. Y entonces empiezan a utilizar herramientas como Lovable o Bol o Base44, que salen en muchos anuncios, a mí me está saliendo todo el rato en los anuncios, o Google AI Studio, que también es una herramienta para hacer bytecoding y generar código. Y la gente dice, bueno, pues hazme una página web de pizzas. Entonces te hace una página web de pizzas. Pero claro, tú no tienes el control de toda esa página web. Hay muchas cosas que hay detrás, ¿no? Y es lo que hemos hecho siempre los informáticos. Un proceso para adaptarnos a lo que quiere el cliente y saber también la tecnología que hay detrás. Hay que ser conscientes que cada vez que hablamos con el LLM estamos utilizando tokens. Esos tokens son de subida y de bajada. Entonces, cuando empiezas a hacer el Lovable, por ejemplo, o Base44, empiezas a programar y decir, quiero hacer una página web de lo que sea, pues bueno, pues esos tokens se consumen y te das cuenta que el primer resultado no es lo que tú quieres, sino que no es lo que tienes en la cabeza o lo que necesita tu cliente. Entonces te vas gastando tokens y tokens y tokens y además cuanto más ya tienes creada la base de una programación, sube todos esos tokens, baja los tokens, entonces nos estamos gastando mucho dinero. Para ello necesitamos una metodología que es una metodología que ya utilizábamos antes para toma de requisitos, al final qué es lo que necesitamos detrás de bases de datos, toda esa información que la suerte que nosotros tenemos ese conocimiento técnico, cualquiera lo puede coger y lo puede saber cómo utilizar, pero nosotros tenemos ese conocimiento y sabemos lo que hay detrás y podemos leer el código. Para ponerse a programar hay que saber un poquito de código, intentar leer el código, que al final es pseudocódigo en inglés, ¿no? Estamos hablando en inglés, pero tenemos que saber que, por ejemplo, qué es una base de datos, cómo funciona una base de datos, qué seguridades, APIs, las APIs, las conexiones con otros, todo eso tenemos que tener un poco de conceptos porque si no, no sabemos lo que está haciendo. Me gusta mucho ese símil porque realmente creo que un constructor puede hacer casas sin ser arquitecto, pero solo de una altura. Si quieres hacer de más altura, si quieres hacer algo más grande, necesitas saber cuál es la infraestructura que hay detrás, cómo son esos cimientos, porque si no pones unos cimientos se te va a caer la casa, cómo es, por ejemplo, los tejados de dos aguas, o para que luego eso no se llene de humedad, etc. Quizá hacer un pequeño sitio, un pequeño rincón, sí puedes hacerlo sin saber arquitectura, pero si quieres hacer algo más grande, necesitas tener esos conocimientos técnicos. Me gusta mucho ese símil. Recuerdo ahora, hay una empresa aquí en Madrid que se llama La Falacería, que hace unos meses me sorprendió porque yo suelo ir a comer allí de vez en cuando y resulta que tienen un sistema de fidelización que te dan cada 10 falafels que te comes, te dan uno gratis. Y antes era pues con puntos y lo iban marcando con un sello. Y de repente cuando entré hace unos meses, dice el dueño, no, la persona responsable, el encargado, no, la dueña ha creado, no, tenemos una nueva aplicación y una aplicación para sellar, ¿no? Es algo muy sencillito, no necesitas muchas bases de datos. Y dije, ¿quién ha hecho esto? Dice la dueña, que se ha puesto a hacer con bytecoding. Es un pequeño programa que sí que puedes hacer, pero en cambio si tú quieres hacer un programa que sea más grande, como puede ser, yo que sé, un PMS, una gestión de un hotel que se llaman PMS o la gestión de, pues eso necesitas saber qué hay detrás, cuál es la arquitectura detrás, qué de bases de datos, qué base de datos quieres, si es relacional, si es vectorial, pues ahí tienes que saber mucho, no mucho, pero un poquito de esos conceptos para saber lo que está haciendo el LLM con nuestro código. Pues venga, si te parece, Diego, nos vas contando más cosillas. Sí, normalmente esto siempre ha sido un proceso igual, ¿no? Que lo primero que hacemos cuando queremos hacer una app o un código, lo que queramos, es una investigación de mercado. Y luego hay una toma de requisitos, una arquitectura, veremos los wireframes, que es algo importante, cómo van a ser esas pantallas, y crearemos un MVP, que es un producto mínimo viable. Y vamos a ver lo que es el Spec Driven, que es una nomenclatura nueva, pero al final es utilizar la vieja metodología, pero aplicada a lo que es el bytecoding, ¿no? Lo primero es hacer una investigación de mercado, qué otras
apps, qué otros programas parecidos hay en el mercado, qué es lo que utilizan, qué es la base de datos que utilizan, la seguridad que utilizan y eso tenerlo ahí por detrás, ¿no? Luego, normalmente lo que nos sentamos es enfrente de nuestro cliente y con el cliente le vamos a tomar unos requisitos, ¿no? Esto, cuando yo estudiaba informática, se llamaba ingeniería del software, ¿no? Es tomar los requisitos de nuestro cliente, qué necesita realmente el cliente y nosotros poder plasmarlo luego en la programación. Y luego algo muy importante es la arquitectura. Necesitamos cuál es la lógica de negocio, si necesitamos alguna conexión con la API. APIs al final es conectar con otras herramientas a través de una conexión. O qué bases de datos necesitamos, si necesitamos una base de datos muy sencilla con solo una tabla, varias tablas, si es una entidad, las entidades de relaciones, cómo funciona toda esa parte por detrás. Sí, es como los planos de la casa, pero dentro de la casa, por ejemplo, si tenemos un depósito de agua o de aguas residuales, cómo tenemos que tener el aljibe, cómo tenemos que tener también toda la instalación eléctrica, si tenemos luego la instalación eléctrica, por ejemplo, está hecha con placas solares, cómo van a ser los receptores de esas placas solares y los condensadores, cómo van a ser toda esa información, lo tenemos que saber bien, porque si no, luego cuando hagamos la casa nos van a aparecer luego problemas, ¿no? Incluso dónde van a estar los enchufes, cómo van a ser las tuberías para el desagüe, pues todo eso es esa parte de la lógica de negocio, las APIs y la base de datos, ¿no? Sería un ejemplo bastante, un símil que me gusta bastante, que nos sirve para saber cómo es la parte que va a tener las tripas de nuestra página web, ¿no? Nuestra página web, nuestra app o lo que queramos. Y es muy importante eso. Normalmente también dentro de lo que es la programación, hace unos 15, 20 años aparecieron dos cosas, el frontend y el backend. El backend es toda esta estructura de arquitectura que hay detrás, saber cómo manejar todo esto, por eso back, la zona de atrás, y el frontend, que es la parte visual, es cómo van a ser las pantallas, porque también tenemos que nosotros decidir cómo queremos pintar esas pantallas, cómo va a ser esa experiencia de usuario a la hora de navegar por nuestra web, nuestra página web o nuestra app. Y eso es muy importante y eso es, por ejemplo, hay un perfil que dentro de la programación que se llama el User Interface, que es la parte que se dedica a los interfaces, o a cómo van a ser esas pantallas. Entonces, un wireframe es al final hacer un prototipo, que lo podemos hacer en una servilleta, lo podemos hacer... Ahora hay un programa que nos sirve muchísimo que se llama Stick, que es de Google, y este programa nos puede servir pues para hacer esos wireframe y luego rápidamente, por ejemplo, llevarlo, que funciona muy bien con Antigravity o AI Studio, y nos hará las páginas según nosotros creemos o pensamos, no como él piense, como el LLM crea, ¿no? Y entonces es algo también bastante interesante. Entonces, Eso sería como la fachada de la casa, ¿no? Exacto. ¿Cómo se va a ver? Exacto. Porque la app tiene el backend que has comentado, pero luego, bueno, ¿y cómo voy a ver aquí? ¿Cómo voy a manejar en el móvil con el mouse, con el teclado? Incluso un poco más allá, no solo son los colores, porque también es algo muy bonito, ¿no? Donde, además, qué colores va a tener la casa, sino cómo va a ser esa accesibilidad, cómo van a ser esas puertas, cómo se van a abrir esas puertas, si es cómo el acceso a la casa es fácil. La cocina la tenemos, por ejemplo, a una altura, nosotros que somos altos, pues es una cocina alta o es una cocina baja, si las neveras son altas o bajas, eso va a ser para que el usuario lo haga de una manera fácil, sin tener que saber lo que hay detrás, sino que todo sea de una manera fácil y lo pueda manejar fácilmente. Y una vez que hacemos eso, una de las cosas que tenemos es hacer un MVP. Un MVP al final es un mínimo producto viable. Lo que vamos a hacer es algo pequeño, básico, lo mínimo, para que podamos habitar la casa. Por ejemplo, en una casa, pues podría ser tener el cuarto de baño, tener la cocina, el salón y el dormitorio, pero si luego queremos tener un estudio, eso lo vamos a ir ampliando en las siguientes fases, o un estudio, o una terraza, o el garaje, lo mínimo que tenemos para vivir, ¿no? Que sería en este caso pues tener la cocina, tener el cuarto de baño y tener la habitación donde vamos a dormir y quizá el salón, ¿no? El salón podría ser... quizá no es como el piso prototipo, además, que cuando vas a comprar un apartamento, casa tal, ¿no? Exacto, exacto. Ese MVP lo que vamos a hacer es testear con el usuario. Lo que hacíamos hace años, cuando yo empezaba a estudiar,
es el de los diagramas de Gantt. Nosotros planificábamos a un año cuál es el software que quería el cliente, pero claro, un año puede cambiar toda la idea del cliente, puede cambiar muchas cosas. Entonces lo que se hace con el MVP es que son nuevas metodologías, bueno, ya no tan nuevas, son sprint, cada 3 semanas se le entrega algo al cliente para que teste y diga, me gusta, ahora hazme la siguiente fase, me gusta, otras 3 semanas, hazme la siguiente fase. Entonces también tenemos que generar esos MVPs para irnos adaptando poco a poco y no gastarnos todos los tokens en el momento de una vez, sino lo que vamos a hacer es eficiencia en tokens. Vamos a tener la primera versión, una versión que ya es usable, la podemos, y una vez que tengamos eso, pues vamos haciendo y vamos escalando poco a poco, ¿no? Y todo esto, que no es nada más que utilizar las metodologías antiguas y aplicarlas a lo nuevo, que es el bytecoding, pues se llama Spec Driven, ¿no? Que es al final, como veis, la fase 1, especificar cuáles son los objetivos, las funciones, los requisitos, las reglas de negocio, incluso las bases de datos, esa parte de atrás que es un poco más tediosa, y luego pues planificamos, hacemos esos wireframes, lo implementamos y verificamos el MVP, lo verificamos con el cliente, lo entregamos y es algo que no paramos porque vamos poco a poco entregándole la casa al cliente para que no dentro de un año podrás entrar, no, ya puedes entrar dentro de en 2 meses o en un mes ya puedes entrar a vivir con tus cosas básicas, luego poco a poco te iré haciendo las siguientes fases de la casa hasta que tengas la casa que tú habías pensado en un principio. Hay gente que se tira para aprender a programar una carrera de ingeniería de 5 años, más luego la experiencia. Esto sin duda que es un acelerador, pero que tampoco la gente se piense que es llegar y ¡pum! Claro, eso. Nosotros que hace poco, el curso que hicimos antes de agosto, teníamos gente que no tenía ni idea de programación, ¿no? Una de las cosas que lo primero que les ponemos es una metodología que viene de Chaos Pilot y de Lane, ¿no? Que es primero inténtalo hacer tú solo, se dan cuenta que ellos no pueden llegar a donde quieren llegar y entonces luego les enseñas. Lo primero que les hacemos es, vale, métete en Waveboard, métete en Base44 y haz la página web, esa idea que tienes de página web o de app. Se van a dar cuenta y se van a desesperar porque a la primera no te sale lo que tú quieres y gastas un montón de tokens y cuando vas a las versiones gratuitas necesitas más tokens y te hacen pagar. En cambio, si haces esta metodología de seguir todos estos pasos, vas a ahorrar muchísimo en costes porque vas a ahorrar en tokens y tampoco es tan difícil, todo el mundo puede llegar a ello. Es verdad que hay que tener esos conocimientos técnicos de bases de datos, de que es por ejemplo, que es el HTML, que es el Python, pero podemos ir aprendiendo en el proceso. Eso es la ventaja que tenemos ahora con los LLMs. Nos dan información y podemos aprender. Y hemos visto personas que no tenían ni idea de programación y además gente que podía decir, bueno, esto nunca podrían programar, les hemos llegado a poder programar, que hagan programación, enseñándoles, por supuesto, que es una API de una manera sencilla, enseñándoles cómo es el código, que puedan leer código sin que tengan miedo, enseñándoles que es una base de datos de una manera sencilla. Tampoco, cuantos más conocimientos, mejor, pero cualquier persona puede hacerlo. Pero hay que seguir estos pasos. No es yo me hago una página web porque sí, voy a hazme una página web de pizza, sí, pero ¿es lo que yo quiero? No, es lo que os decía, ¿no? Hay que seguir estas metodologías para ahorrar y para quitarnos disgustos en un futuro, porque al final no es lo que nosotros queremos, sino lo que el LLM interpreta que nosotros queremos, ¿no? Entonces es interesante que de pronto no tenéis que aprender a programar, pero sí un día abrir un editor y coger un tutorial. Venga, mis primeros pasos en Hello World, que llaman la palabra Hola Mundo, se utiliza en la programación. Voy a hacer Hola Mundo en HTML, en el lenguaje de programación. O voy a hacer Hola Mundo en otro lenguaje, JavaScript o tal. Esto es bien interesante, ¿no? Porque aprendes a decir, bueno, en qué consiste luego el trabajo que los programadores antiguamente hacían, porque ya creo que esto va a ser una cosa que no se va a volver a hacer, ¿no? Son las máquinas las que programan por nosotros y el ser humano va a ser el que va a supervisar. Y si te parece, Diego, pues vemos algunos ejemplos, sí, ¿no? Tú tienes unos ejemplos muy interesantes que nos puedes enseñar. Por ejemplo, voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver un momento. Este es un ejemplo aquí. Vale. Espero que lo veáis. Bueno, vale. Es un sitio web que se llama ceroempleados.com. A crear páginas, crear un blog. Se había un plugin maravilloso que era Elementor y sigue existiendo, ¿no? Un poco arrastrar y ponerlo, ¿no? Era un poco el no-code, sin saber código, pero un poquito tenías que saber pues, toda esta parte visual de cómo arrastrar elementos. Pero es que ahora llega la maravilla del bytecoding y podemos hacer en un momento.
en que tú te pongas a hacer, lo que tenemos aquí es que al tener los conocimientos históricos de sistemas y de programación, y al ser los dos ingenieros, pues obviamente sabemos cómo poner a 200 por hora la máquina, ¿no? En este caso, por ejemplo, este proyecto es un proyecto de un sitio web que podéis hacer cada uno de vosotros en vuestra casa. Cuando se hace un proyecto de sitio web, cuando se hacía antiguamente, pues como ha explicado Diego, había un estudio de los requerimientos. ¿Quién va a ser el usuario de esa web? ¿Cómo la va a leer? ¿La va a ver en un móvil? ¿La va a ver en un ordenador con pantalla? ¿Vale? ¿Qué información va a tener ahí? Va a tener un blog. ¿Cuáles son los productos y servicios que se van a anunciar? Cuando el usuario quiera interactuar con el sitio web, va a ser mediante un chat. Va a tener un botón para llamar por teléfono, va a tener un botón para llamar por WhatsApp, va a querer mandar un correo, va a querer mandar un formulario. Todo eso se estudia antes de poner el primer ladrillo, ¿no? Pues claro, esta web va de esto, yo metí información y básicamente, bueno, pues la web tiene aquí su presentación, su historia, los servicios que vende, tenemos un manifiesto también, donde se puede ver también el por qué hemos creado este proyecto. Y también, para que la página posicione, pues ya sabía de antes que tenía que tener un blog. Esto es una cosa que aprendí con Diego, ¿no? Que bueno, pues yo creé un blog y en el blog pues también veis aquí que tiene unos artículos de ejemplo. Lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis bien. Entonces aquí pues artículos en el blog que además están muy bien trabajados porque aprovechando que tenemos la inteligencia artificial que programa muy bien, pues ya por ejemplo puedes crear las imágenes automáticamente. Antiguamente en WordPress, como lo hacíamos, Diego, pues teníamos que coger la imagen, recortarla, cambiarle la resolución, subirla a WordPress, referenciarla, ponerle etiquetas. Ahora no, la IA lo hace automáticamente, ¿no? Le metes el texto y esta generación de imagen, además, es una generación que no ha consumido tokens de IA porque es una generación que utiliza HTML y luego lo pasa a JPG directamente, lo pasa a la foto, ¿no? Tabla de contenidos. Siempre hemos soñado con tener tablas de contenido en los blogs, ¿no? Con WordPress, pues la IA ya te lo hace. Otra cosa maravillosa que yo he visto que la IA puede hacer, cómo construye las tablas, ¿no? Hacer las tablas antes en WordPress era una locura y ahora directamente le mete los datos y él te formatea la tabla, ¿no? Me parece también una auténtica pasada. Trabajé mucho tiempo bueno, 1 año y medio, casi 2 años al principio de mi carrera de frontend en el Banco Santander. Yo me acuerdo que para hacer todo esto de tablas que se vieran en todos los componentes y que en todos los dispositivos igual, esto era un infierno, ¿eh? Porque un pixel se movía y ahora te lo hace automáticamente la IA. Creo que sería conveniente, a lo mejor, vamos a darles un truco a la gente, que es que antes de, incluso lo tiene el Lovable, ¿no? Porque en Lovable hay 2 botoncitos, cuando estás programando, dices programar o planificar. Antes de empezar a programar hay que planificar, que es lo que decíamos, ¿no? Yo lo que solemos hacer, o nosotros lo que solemos enseñar, es que en ChatGPT o en Cloud existe una cosa que se llaman los proyectos. Los proyectos es como que tienes tus propias, en un proyecto le puedes configurar y es una carpetita que la tiene como una configuración especial. En esa carpetita le podemos decir, hazme una investigación de mercado, hazme una propuesta de qué bases de datos necesito, hazme una propuesta con todas las... Eso sí, le tienes que hablar con todo lo que tienes en la cabeza. Entonces, te va a ayudar a hacer toda esta metodología de saber qué es lo que necesitas, sobre todo en la parte de backend, ¿no? Las bases de datos, las APIs, y puedes hablarlo perfectamente con la IA antes de ponerte a programar, que eso es o bytecodear, ¿no? Que es lo importante. Y en ese proyecto tú puedes meter toda esa información, puedes hacer investigación de mercado, conocer a tu usuario, cuál van a ser los wireframe de una manera todavía no visual, y luego pasarlo al stick y del stick ya pasarlo a la herramienta pertinente. Pero ese truco yo creo que es lo primero, es planificar, que de hecho lo tiene el botón Lovable y la tienen todos, Base 44 también todos lo tienen, y no lo tienen activo. Y antes de nada, ponerte a planificar, que es lo importante, ¿no? Antes de ponerte a codear con bytecoding. Luego otra cosa que a mí me ha parecido una maravilla para los sitios web es que puedes aprovechar la oportunidad de crear incluso aplicaciones dentro. Por ejemplo, esto que estáis viendo en pantalla son charts, que son charts interactivos, ¿no? ¿Cuánto soñábamos
contener sitios web como los que tienen los grandes periódicos, el Wall Street Journal o incluso El País, ¿no? Que te dice, mira, esta semana va a ser el eclipse en España y resulta que ves el artículo y no es un artículo de WordPress. Tiene una parte de una aplicación donde vas el mapa de España, clicas, te dice cómo vas a ver el eclipse tal. Esto ya no está a disposición solamente de los que más medios tienen, sino que lo puedes hacer con bytecoding. En este caso, por ejemplo, yo busqué qué librerías eran ligeras para usar en PHP para mostrar gráficos interactivos. Me utiliza esta que se llama chart.js y aquí fíjate, yo puedo pasar el rato, puedo cambiar los filtros simplemente metiéndole los datos de una tabla y esto en WordPress antes era imposible. Muy difícil, muy difícil. Otro gráfico que también le metí, que creo que si no lo he hecho en este artículo, lo he hecho en otro, es, le pedí, por ejemplo, que me diera un gráfico tipo Google Trends. Entonces, en este artículo, yo quería decir, bueno, este proyecto se llama Multica, la gente está utilizándolo o no, lo están investigando, y entonces me sacó una gráfica como el tipo Google Trends. Y esto es un artículo dentro de un blog, ¿no? Y fíjate que te saca automáticamente estas gráficas, que esto es una cosa que era solamente para súper privilegiados hace apenas un año. O sea, es que estamos hablando de 12 meses para atrás, ¿no? La tabla de contenidos, como os he comentado. Luego también, por ejemplo, aquí al fondo pues hemos puesto resúmenes del artículo, los tags, otros artículos que puedas ver, el footer, todo esto ha sido con bytecoding. Un proyecto sencillo para hacer un sitio web con un blog, pero bueno, que tiene apenas 3 artículos, pero se ve súper profesional. Y luego queda, por otro lado digo que yo creo que tendríamos que cubrirlo también. Y bueno, ese desarrollo, vale, te instalas la herramienta en tu ordenador, ¿no? Que lo puedes hacer con Cloud Code o con ChatGPT. Hay otras. Normalmente puedes pedir que te programe el sitio web la propia IA, pero cuando ya vas a hacer cosas más complejas, sí te va a pedir que instales un IDE, ¿no? Obviamente voy abriéndolo. Sí, mira, yo con Cloud ahora estoy haciendo, con HTML en vez de PDFs, estoy haciendo presentaciones para clientes. Y esas presentaciones pueden ser interactivas, como tú lo estás enseñando, ¿no? Ese HTML me lo puedo descargar y se lo puedo enviar al cliente. Bien, eso está bien, pero claro, cuando tú tienes una página web, el deployment es que lo tienes que subir a un sitio, no tienes que tener un hosting donde tienes que, porque ya no se lo vas a enviar al cliente por la web, por un email, sino que tiene que tener un sitio donde lo tenga que ver, ¿no? Entonces necesitamos un hosting o un VPS donde podamos subir nuestra información. Entonces, incluso con GitHub se puede subir. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, que aquí hay también un tema que hay que también saber, temas de seguridad. Si tú subes a un sitio como GitHub y lo dejas público todo tu código, a lo mejor pueden ver y has dejado ahí, por ejemplo, password dentro del código, pues puedes tener problemas de seguridad. Entonces aquí hay dos cosas. Cómo hacer ese deployment de una forma... Deployment es una subida a un hosting o a un espacio donde todo el mundo pueda ir a ver esa información, ese HTML, que no lo tengas que enviar por un Gmail o por tu cuenta de Google, y la seguridad que hay detrás. Entonces, que eso tú eres un experto con toda esa experiencia que tienes en redes, habiendo trabajado en redes mucho tiempo, pues cómo eso, la seguridad y dónde subirlo. Entonces, eso es la importancia de dónde tenemos que subirlo. Y cómo... en ese barrio, o es un barrio que no tiene problemas de seguridad, tienes que poner a lo mejor vallas, más seguridad, más puertas, más llaves, ¿no? Es un terreno rústico y de repente quieres construir una casa que no puedes, pues está bien todo. También. Resulta que a lo mejor, oye, quiero hacer este rascacielos y estás a lo mejor en línea de playa, es que se va a hundir porque no aguanta los cimientos, ¿no? Se llama here.now. Here.now. Esta es un sitio web que es maravilloso. Os lo pongo aquí en pantalla y fijaros lo que anuncia, ¿no? Web hosting instantáneo para agentes. Voy a meterme con mi usuario y la gran ventaja que tiene este es que para hacer sitios web sencillos, simplemente le pides a la IA que te haga un sitio web y cuando quieras publicarlo, le dices, públicamelo en here.now y te lo hace de manera totalmente gratuita.
¿vale? Por ejemplo, vamos a abrir, por ejemplo, mira, fijaros, un sitio web que hice de surf ayer. Voy a abrir y aquí está. Veis que la URL se llama, bueno, quickrocket-x no sé qué, .here.now. O sea, no le puedes poner tu dominio, hay una opción de pago para hacerlo, pero simplemente haciendo un clic y mandándole a la gente que publique el sitio web aquí, tú ya puedes mostrar tu sitio web en here.now de manera automática. Y esta es la maravilla que tiene, ¿no?, este sistema, que es un hosting muy sencillo, muy ligerito, para de pronto, bueno, pues los casos estos que tú decías, ¿no? Tengo un restaurante y quiero hacer una tarjeta de fidelización, quiero tal, y solo necesito HTML, CSS y 4 fotografías. Pues ahí tienes una herramienta para hacerlo muy sencilla, here.now. Yo incluso les diría todas las herramientas como Base44, Lovable, todos tienen al final un hosting, que es una manera de también de ellos tener dinero, ¿no? De conseguir dinero nuestro. Una es los tokens y otra. Pero si queremos luego hacer un salto, tener nuestro propio hosting para poder publicar muchas más web y tener ahí nuestros propios juguetes o los programas o lo que hagamos con nuestros clientes o no, pues deberíamos tener ya un hosting propio o ir a pasar esta herramienta y luego a un hosting o a un VPS como tenemos nosotros, que ya es un poco más friki, pero podemos hacerlo, ¿no? Todas las herramientas nos dan esa opción, siempre es de pago, para poder hostear, pasar a estas herramientas como estás explicando y ya tener nuestro propio hosting, que eso sería lo ideal para tener muchos proyectos ahí y trabajar en un terreno Exacto. cualquiera. Que luego funcione. Yo creo que sí, esto es algo para ya cerrar todo este workshop. Cuando nos dicen todos podemos programar, es verdad, todos podemos programar, el bytecoding es igual que la fotografía digital, con las cámaras que tenemos en nuestros móviles, ahora podemos hacer maravillosas cosas, maravillosas fotos, todo el mundo puede hacer fotos, pero también hay que saber un poquito, ¿no? Y entonces ese es el proceso, cuando te dicen, no, cualquiera puede hacer una página web solo con pronteando y con 3 líneas de código, 3 líneas de pronteo, no, va mucho más allá, tenéis que tener esta metodología, que podemos aprender, que en el proceso todos estamos aprendiendo, que hay que tener una metodología detrás, que poco a poco iremos y nos ayudará el propio LLM a generar ese conocimiento, pero necesitamos esa metodología para ahorrar costes de tokens y al final poder hacer algo más eficiente y lo que tenemos en la cabeza, plasmarlo y decírselo a la IA para que nos haga eso que tenemos en la cabeza, desde la toma de requisitos hasta el paso de todos los requisitos técnicos, el front-end, cómo queremos hacerlo, para luego ya hacer ese MVP, esa pequeña casa habitable e ir creciendo poco a poco para hacer el gran proyecto. No desesperéis, y que no es que yo pueda hacer cualquier cosa en un momento, sino que tenemos que hacer esta metodología para poder crear cosas bastante grandes y que luego podamos adaptarlos a lo que nuestras necesidades.